Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda en este audio, el número 49 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Dios nos restaura nuestra vida pasada, no fortalece nuestro viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que morir en la experiencia temporal, la muerte ya consumada en la cruz. Es decir, vivir la muerte para que Cristo, la vida de Cristo, se manifieste en cada uno de los santos. Y lo que hemos visto y vemos y seguimos viendo es que muchos creyentes saben esto, pero cuando hablan y cuando oran con sus bocas expresan otra cosa. Siguen pidiendo ayuda al Señor para hacer cosas que consideran buenas delante del Señor o para hacer algún cambio en su vida, algún cambio de hábito, olvidando que es Él, que no se trata de que hagamos cosas para Él, que no se trata de que vivamos o le tratemos de vivir a Él, sino que Él mismo es el que viene a nosotros para hacer lo que no podemos hacer, lo que ya nuestro estado de muerte no lo permite, y hacer Él y vivirse Él desde nosotros. Mire, supongamos que cada uno de nosotros somos como una plantita media muerta. Vamos a ver esta figura, este ejemplo, una plantita reseca, casi sin hoja, y así, hermano, son muchos y muchos los que estamos por el estado de nuestras malas decisiones que hemos tomado. Entonces le decimos que vengan a Cristo para que Él les restaure, para que los convierta en unas plantas fuertes, frondosas y se pongan bonitas, pero en realidad ese no es el evangelio. Pero porque Dios no hace eso. Ahora pregúntese, ¿qué hace Dios? Bueno, pues el labrador nuestro agarra un hacha y la corta de raíz, porque de nuestra antigua naturaleza no puede quedar nada. ¿Y qué más hace? Ahora pone una nueva semilla con una nueva naturaleza y se concentra en ella, en madurarla, en desarrollarla, hasta que entonces esa nueva naturaleza produzca el fruto que Él espera, que es el mismo, porque esa nueva naturaleza tiene un corazón que ama lo que Dios ama y desea lo que Dios desea. Y esa nueva naturaleza en nosotros produce el querer como el hacer. Y esa planta, mientras crece y madura, lleva fruto. Y ese fruto es Cristo en nosotros. Dios no restaura la vida de nadie. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. Somos nuevas criaturas, nueva creación. Y todo tiene que ver con el propósito eterno. Él nos creó y nos formó y nos hizo para gloria de Él, es lo que leemos en Isaías 43:7. Amado, y toda la Escritura dice eso. En Ezequiel nos dice varias veces, y podemos leer ahí el capítulo 36 de Ezequiel, y varias veces ahí hablándole al pueblo, a su pueblo, y le dice: no es por ustedes, lo hago por mi santo nombre. Ustedes lo único que han hecho es profanar mi nombre. Todas las obras de Dios tienen un solo propósito, un solo fin, que es que la gloria y alabanza de su santo nombre sea mostrada. Fuimos creados para deleitarnos, para disfrutar y expresar su gloria, expresarle a Él. Y muchas veces cantamos y hasta le decimos al Señor: Señor, te damos gloria y te damos gloria y te doy gloria, y nos emocionamos y todo eso. Pero hermano, y sí sabemos que uno de los significados de la palabra gloria es como alabarle o decir cosas bonitas, exaltarle, pero bíblicamente en el lenguaje divino eso no es gloria. Y una vez más lo repetimos: la gloria es la expresión de sus atributos. Como los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos expresan los atributos de Dios. Al mirar los cielos, una tormenta o lo que sea, lo que estamos viendo es la inmensidad de Dios, lo que Él es internamente. Entonces, cuando Él se expresa su propia gloria, lo cual es Él mismo. Fuimos creados en Él, por Él y para Él.
tenemos de creación, y por creación su sustancia, su persona, su propia gloria, amado. Y oímos a Dios decir a los profetas: lo que hago no lo hago por ustedes. Me santificaré mi gran nombre, y todos sabrán que yo soy Dios, que yo soy Jehová. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice la Escritura que todo lo que Dios hace, lo hace por amor a sí mismo? Amado, ¿se imagina que Dios pusiese al hombre en el centro, en el eje de su interés? Pues lo privaría entonces del tesoro más preciado que jamás ha existido. Dios nos privaría de Él mismo. Todo el propósito de Dios está centrado en Él. Y a nosotros nos toma, ese es su diseño, nos toma, nos incluye en Él. Esa es su salvación, su diseño para lograr esa salvación. Nos hace parte de Él mismo. Estamos en Él, nos regresa a Él para que podamos disfrutar del tesoro que es Él mismo. Y esto es muy importante, porque si no vamos a tener un evangelio diciendo, y eso es lo que muchos tenemos: Dios me ama tanto a mí, Dios te ama tanto a ti, amado, que mandó a su Hijo a morir para darnos la vida eterna. Y ese en realidad es un poco del evangelio, pero no es el evangelio de las Escrituras. El tesoro del evangelio no somos nosotros, es Cristo. ¿Y por qué entonces dice Dios que todo lo hace por amor de sí mismo? Porque fuimos creados en Él y hemos regresado a Él. Y cuando Dios nos ama, o cuando Dios se ama a sí mismo, nos ama a nosotros. Cuando se ama a sí mismo, nos ama a nosotros. Recordemos que cuando la Escritura dice, allá estamos hablando de Efesios 5, dice allí que el esposo, cuando ama a la esposa, así mismo se ama. Usted pudiera ir a revisar Efesios 5. Cuando el esposo ama a la esposa, así mismo se ama. El esposo y la esposa son una sola carne, solo uno. La gloria del matrimonio es que son uno. ¿Y cuál es la gloria del uno? Pues es la gloria de Dios, quien es el uno. Entonces miremos un poquito una vez más, repasemos esto, que es la iglesia. ¿Cuál es la gloria del uno, de Cristo en la iglesia? Vamos a venir sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.